quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo
Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu. Centro Educativo Liceo Enriquillo. Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja. Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck. Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez. Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña. Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes. Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echason Láyenes. Del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura Inglés, Iman Nord. Centro Educativo Nord Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hola queridos estudiantes, ya estoy muy emocionado porque una vez más nos reunimos para aprender de forma divertida. Te cuento, yo estaré mostrándoles los criterios de semejanza de triángulos en matemáticas. En ciencias sociales aprenderemos el manejo de la información social, importancia y su análisis. En francés nos iremos de compra. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés con los maestros Alexander, Yancel y Echanson. La geometría de la bicicleta es algo así como el ADN de esta. Un error en las medidas y el mejor de los modelos puede fallar estrepitosamente. Te explicamos qué son las medidas de una bici y cómo influyen en su rendimiento. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. En este día aprenderás sobre los criterios de semejanza de triángulos. Te darás cuenta, al igual que con los criterios de congruencia, que no necesitarás conocer todos los datos acerca de los triángulos a comparar para saber si son semejantes o no. ¿Estás preparado? ¡Iniciemos! En la clase anterior aprendiste que para que dos triángulos sean semejantes, deben tener sus ángulos correspondientes iguales y sus lados correspondientes proporcionales. También calculamos la altura de un edificio aplicando el teorema de Tales de Mileto, que dice: si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. A propósito de Tales de Mileto, aquí te muestro algunos de los datos más curiosos acerca de este matemático griego. Murió repentinamente mientras asistía a los Juegos Olímpicos y en el momento de morir pronunció las siguientes palabras: Te alabo, oh Zeus, porque me acercas a ti. Por haber envejecido, no podía ya ver las estrellas desde la tierra. Se cuenta que, comparando la sombra de un bastón y la sombra de las pirámides, midió por semejanza sus alturas respectivas. Según Plutarco, era distraído y concentrado en sus investigaciones astronómicas. Cuenta que cayó a un pozo por mirar las estrellas y una anciana le dijo: ¿pretendes observar las estrellas y ni siquiera ves lo que tienes a tus pies? Como comerciante tenía gran habilidad.
Se cuenta que un año, previendo una gran cosecha de aceitunas, monopolizó todos los lagares para hacer aceite y alquiló todas las aceitunas de la región, que después subarrendó a los mismos propietarios a un precio más elevado, con lo cual obtuvo una espléndida ganancia. Dirigió obras hidráulicas y se dice que desvió el curso del río Halis mediante la construcción de diques para que Creso pudiera pasar sus tropas. También se le atribuye la historia del mulo que cargaba sal y que para aligerar el peso se metía en el río para disolverla. Tales le quitó esa mala costumbre cargándolo de esponjas. Cuando le preguntaron qué quería por sus descubrimientos, contestó: «Me consideraría bien recompensado si los demás no se atribuyeran mis hallazgos, sino que reconocieran que son míos». Se cree que pudo haber sido maestro de Anaximandro. Según Heródoto, predijo un eclipse de sol que ocurrió el 28 de mayo de 1585 a.C., de gran importancia histórica, pues los medos y lidios estaban para entrar en batalla y debido a ello se facilitó las gestiones para la paz. Preguntado sobre la conducta de una vida justa y buena, contestó: «Abstenerse de hacer lo que criticamos en los demás». Y sobre lo más extraño que había visto, un tirano entrado en años. Calimaco le atribuye el descubrimiento de la Osa Menor. Fue el primero en averiguar la carrera del Sol de un trópico a otro, manifestar que la Luna es 700 veces menor que el Sol y llamar tríaca a la tercera década del mes. Su máxima era: «Conócete a ti mismo». Calculó la distancia de un barco al puerto a partir de triángulos semejantes. Se le considera un filósofo de la naturaleza, un fisiólogo porque a través de observaciones sobre los seres, las cosas y los fenómenos naturales, llegó a la conclusión de que el universo estaba sometido a una transformación continua. Creía que el origen de todas las cosas era el agua y que la tierra flotaba sobre ella. ¡Wow! ¡Cuántos datos interesantes sobre Tales de Mileto! Creo que si seguimos necesitaremos más de una clase para abarcar toda la sabiduría de este gran matemático. A la hora de evaluar polígonos, en nuestro caso triángulos, para determinar si son semejantes o no, existen algunos criterios que podemos seguir para hacerlo de forma más simple. A esos criterios se le conoce como criterios de semejanza de triángulos. Criterios de semejanza de triángulos. Se dice que dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma, sin importar los tamaños entre ellos. Para los triángulos, tenemos los siguientes criterios que nos ayudan a determinar cuándo estos son semejantes. Criterio ángulo-ángulo. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Criterio lado-lado-lado. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. Criterio lado-ángulo-lado. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es de igual medida. Ahora vamos a la pizarra para que veamos cómo aplicamos cada uno de los criterios de semejanza que hemos mencionado. Aquí tenemos dos triángulos. Tenemos el primer triángulo nombrado ABC y el segundo triángulo nombrado OPQ. Si notamos a primera vista nos están dando las tres medidas de los tres lados de los triángulos. Por tanto, el criterio que debemos aplicar en este caso es el criterio lado-lado-lado, que nos dice que los lados, si son proporcionales, si guardan una proporción, entonces los triángulos son semejantes. Para esto vamos a usar la siguiente expresión que trabajamos en la clase anterior, donde el lado AB, con su correspondiente en el segundo triángulo, que sería el lado OP, debe ser igual al lado BC del primer triángulo, dividido entre el lado PQ del segundo triángulo. Y esto debe ser igual al lado AC
dividido entre el lado OQ del segundo triángulo. Esto será igual a R o a R. Eso es una razón de semejanza, como vimos en la clase pasada. Sustituyamos los valores por la medida de cada uno de esos que previamente nos han dado y comprobemos si son semejantes o no. El primer lado, el lado AB mide 12 centímetros, dividido entre el lado OP, que mide 18 centímetros. Eso debe ser igual al lado BC, que mide 10 centímetros, dividido entre el lado PQ, que es su proporcional, que mide 15 centímetros, que es su lado congruente, igual al lado AC, que mide 15 centímetros, dividido entre el lado OQ, que mide 22.5 centímetros. Es su lado correspondiente en el segundo triángulo. Esto debe ser igual a una razón. Si calculamos, usamos nuestra calculadora y tenemos el lado AB 12 dividido entre 18. Eso nos da un total de 0.66. Le ponemos la línea encima del 6 que indica que es periódico y se repite indefinidamente. Esto debe ser igual al lado BC entre el lado PQ, que es 10 dividido entre 15, también nos da 0.66 periódico, lo que debe ser igual al lado AC dividido entre el lado OQ, 15 centímetros dividido entre 22.5 centímetros, lo que nos da también 0.66 periódico. ¿Qué significa esto? Que esto representa una razón de semejanza porque da el mismo resultado, es decir, guardan una proporción. De esta manera podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo OPQ por el criterio lado, lado, lado. Ahora veamos el siguiente caso. Vamos a variar los datos que tenemos aquí para entonces identificar por otro criterio si los triángulos serían semejantes. Vamos a borrar esto por acá y tenemos, imaginemos lo siguiente, tenemos un lado que mida 7 centímetros, tenemos otro lado que mida 17 centímetros, a ver, 17.5 centímetros. Tenemos otro lado por aquí que mediría 8 centímetros y otro de los lados que mide entonces 20 centímetros. Y tenemos un ángulo de 65 grados. Un ángulo aquí de 65 grados. Automáticamente nosotros observamos los datos que nos están dando. Nos están dando la medida de dos lados y un ángulo. El criterio que debemos aplicar aquí es el criterio lado, ángulo, lado, que dice que si dos lados en un triángulo son proporcionales a dos lados en un segundo triángulo y el ángulo comprendido entre estos dos lados es de igual medida, entonces los triángulos serán semejantes. De plano podemos ver que el ángulo comprendido entre estos dos lados es 65 grados. Ya tenemos una característica que nos ayuda a identificar si son semejantes o no. La siguiente característica es identificar si los lados son proporcionales. El lado AB, que mide 7 centímetros, lo dividimos entre su correspondiente en el segundo triángulo, que es el lado OP, que mide 17.5 centímetros. Debe necesariamente ser proporcional al lado OC, al lado AC, que mide 8 centímetros en el primer triángulo, dividido entre el lado OQ, que mide 20 centímetros en el segundo triángulo. Esto debe tener una razón de semejanza. Dividimos 7 dividido entre 17.5. Nos da un total de 0.4 centímetros. Eso debe ser proporcional o igual a 8 centímetros dividido entre 20. Efectivamente también nos da 0.4. Por tanto, tenemos dos lados que guardan una proporción y el ángulo entre ellos que es igual. De esta manera podemos identificar por el criterio lado, ángulo, lado, que estos dos
triángulos son semejantes. Por último, veamos el último criterio, donde tendremos los siguientes datos. Vamos a borrar esto por acá para cambiar los datos. En este caso tendremos el criterio ángulo-ángulo, donde nos darán la medida de dos ángulos. Vamos a ver, tenemos aquí un ángulo de 100 grados. Tenemos por aquí un ángulo también en el primer triángulo de 100 grados. Tenemos entonces por aquí un ángulo en el primer triángulo de 60 grados. Y en el segundo triángulo tenemos entonces un ángulo de 20 grados. El criterio ángulo-ángulo nos dice a nosotros que si en un triángulo dos ángulos correspondientes tienen la misma medida, entonces los dos triángulos serán semejantes. Aquí podemos observar que tenemos dos ángulos que miden 100 grados cada uno, pero los otros dos, uno mide 60 y el otro mide 20. Simplemente aplicando el teorema fundamental del triángulo podemos determinar el ángulo faltante en cualquiera de los dos triángulos y así saber si es igual al correspondiente y entonces ser semejante por el criterio ángulo-ángulo. Vamos a tomar el triángulo OPQ, donde el ángulo P será igual, según el teorema fundamental, a 180 grados que miden la suma de los tres ángulos menos 100 grados de uno de los ángulos menos 20 grados del ángulo restante, lo que será igual, el ángulo P será igual a 180 grados, 180 menos 100 menos 20, para un total de 60 grados. Si puedes notar, como podemos notar, en el triángulo ABC tenemos entonces de manera correspondiente el ángulo B que mide 60 grados. De esta forma podemos identificar por el criterio ángulo-ángulo que estos dos triángulos son semejantes. Muchos la consideran un juguete, para otros es un deporte. No sé cuál sea tu concepto de ella, pero lo que sí sé es que a todos nos divierte un montón. Todos alguna vez hemos tenido contacto con una bicicleta, pero ¿has pensado en la forma que tiene? Presta mucha atención porque este momento conocerás sobre la geometría de una bicicleta y cómo esta influye directamente en el rendimiento que tendrá el usuario a la hora de montarla. Geometría de la bici de montaña o MTB, medidas, ángulos y lo que significan. Saca tu calculadora que esto va de números, pero no te preocupes, no es una clase de geometría difícil, o quizás sí. La geometría de la bici es su ADN. Te explicamos de manera sencilla qué son las medidas de una bici y cómo influyen en su rendimiento. Sí, no lo voy a negar, soy también uno de esos tipos raros que cuando prueba una bici dice aquello de medio grado más de dirección y sería perfecta, o eso de 5 milímetros más de tubo superior y clavan la geometría. La curiosa geometría es quizás el aspecto más importante a la hora de diseñar una bici. De nada te vale el mejor de los carbonos o el equipamiento más liviano si cuando te subes a la bici toda queda descuadrada como un armario de calidad inferior. La geometría de la bici de montaña o mountain bike es mucho más importante que los componentes que puedas montar. No sería la primera vez que te pones a pedalear y notas que algo falla. No sabes el qué, pero algo falla. Por eso la geometría de la bici de mountain bike está hoy en día tan definida. Unas décimas de grado menos y la dirección te catapulta. Unos milímetros de más de tubo superior y no llegas al timón. La geometría de una bici mide las longitudes de los tubos que la conforman, así como los ángulos que forman dichos tubos en la dirección y en el tubo del sillín. Los tubos se miden desde centro a centro y evidentemente no es necesario que la forma de los tubos sea convencional para medirlos. De este modo, además de la talla, que es el primer parámetro por el que elegimos una bici a nivel de medidas, la geometría es básica para que la bici se comporte de una manera u otra dependiendo del conjunto de medidas y ángulos. Los dos parámetros más importantes de una bici son los ángulos de dirección
y de sillín. El de dirección va a hacer que la bici sea más estable o que gire más rápido y que tenga una mayor viveza de reacciones. Esto sumado a una gran seguridad a la hora de bajar y una absorción de impactos más efectiva, por el propio ángulo que forma la horquilla sobre el terreno por el que pasamos. Ángulos de dirección más verticales, en torno a 70 grados, son más propios de modelos de cross country. Ángulos de dirección más cerrados, 66, 67 grados, son utilizados en los modelos de enduro. Menos de 66 grados son para modelos de descenso. En cuanto al ángulo del sillín, este determina la posición donde nos sentamos a la hora de pedalear, dependiendo de si estamos muy lejos o demasiado encima del eje de pedalear. Esto influye también en el reparto de pesos de la bici, así como en la manejabilidad de esta. Normalmente oscilan entre los 72 y 75 grados. La geometría en la bici, 1 milímetro importa, y mucho. Las medidas de los tubos se han ido afinando tanto que los milímetros son ya fundamentales para que la geometría de la bici se encuentre bien equilibrada. Aquí te menciono algunas de las medidas más relevantes en una bici de montaña o mountain bike. 1. Ángulo de dirección. 2. Ángulo de tubo de sillín. 3. Tubo superior. 4. Tubo de sillín. 5. Distancia entre ejes, la cual se mide de centro a centro de cada uno de los ejes de las ruedas. A mayor distancia, mayor estabilidad a altas velocidades. A menor distancia, mayor rapidez de reacciones, pero menor estabilidad en alta velocidad. 6. Altura del eje de pedalear. La altura de pedalear es determinante para la estabilidad y la capacidad de maniobra de la bici. Se mide desde el centro del eje de pedalear al suelo. Cuanto más bajo esté el eje de pedalear, más estable será la bici, ya que el centro de gravedad queda más bajo. Un eje de pedalear más elevado hace que la bici sea algo más rápida de reacciones, pero a la vez la hace más inestable. 7. Longitud de potencia. Es uno de los parámetros más variables y que te puede ayudar a encontrar la posición ideal encima de la bici. A veces, una medida de bici puede ser la correcta, pero la potencia no. No dudes en elegir tu talla con respecto a las medidas y geometría del cuadro y no solo respecto a la longitud de la potencia. Se cambia en 1 minuto y no tiene un costo muy elevado. Puedes seguir investigando sobre otras medidas que tienen las bicicletas que intervienen directamente en su rendimiento, para que a la hora de seleccionar una para tu uso personal sea la correcta. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar estos conocimientos a tu vida cotidiana. Te invito a seguir ampliando tus conocimientos con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único lugar donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes Alexander García. Hasta la próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Solo la educación es capaz de salvar a nuestras sociedades de un posible colapso, ya sea violento o gradual. Jean Piaget. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Y como dijo Jean Piaget,
La educación es lo único que nos puede salvar. Bienvenidos estudiantes de cuarto de secundaria, ¿preparados para dar inicio con la clase más fascinante de todas? Iniciemos esta clase de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferreras. Recuerda, mi querido alumno, que debes seguir las pautas dadas desde el inicio para llevar a cabo esta clase a distancia. ¿Qué debes hacer? Es muy importante que prestes especial atención a la clase. Solo en caso de que sea muy necesario utilizar el cuaderno, por ejemplo, para tomar apuntes o para realizar alguna actividad. También debes colocarte en un lugar tranquilo, donde puedas escuchar todo de manera clara. Y sobre todo, debes tener los útiles escolares a mano: cuaderno, lápiz, diccionario, mapas, entre otros. Dicho esto, debemos pasar a otro paso sumamente importante: la retroalimentación del día. Sabes que así podemos refrescar nuestra memoria. Entonces, ¿qué trabajamos en la clase anterior? Pues tomamos un vuelo muy interesante por la edad contemporánea. Además, conocimos el concepto de contemporáneo. También aprendimos algo sumamente importante. Sobre esto, entendimos que la edad contemporánea fue un periodo muy complejo, pues en él se registran transformaciones dramáticas en muy poco tiempo, y que la complejidad y los cambios experimentados a lo largo de esta era ha provocado que algunos historiadores separen este periodo en diferentes etapas. La transición de la edad moderna a la edad contemporánea no fue abrupta, sino que ocurrieron varios cambios de manera gradual, que la palabra bélico es un adjetivo que permite hacer referencia a aquello que pertenece a la guerra. La edad contemporánea se caracterizó por gobiernos totalitaristas, la consolidación del capitalismo, las guerras que se desencadenaron de las grandes potencias europeas, el avance de los Estados Unidos como una gran potencia y, sobre todo, el desarrollo tecnológico, que fue sin lugar a dudas la característica más importante de la edad contemporánea, pues ningún otro periodo de la historia humana supuso una carrera tecnológica tan acelerada y desenfrenada. Como ves, la clase pasada estuvo súper fascinante, cargada de muchísima información. Y a propósito de que hablábamos de que la edad contemporánea se llevó a cabo algo que no se dio en ninguna otra edad, o sea, la tecnología, ¿qué tal si te presento la clase del día de hoy? El día de hoy hablaremos sobre la información social y su análisis. Este se refiere a la capacidad de orientarse en el manejo de la información en el mundo contemporáneo y a la necesidad de procesar informaciones para distinguir aquellas relevantes y oportunas para el análisis de problemas sociales y la toma de decisiones. Pero antes de iniciar, ¿qué te parece si aprendemos dos nuevos términos? Toma nota. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de información? Según significado.com, como información denominamos al conjunto de datos ya procesados y ordenados para su comprensión, que aportan nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un asunto, materia, fenómeno o ente determinado. La palabra como tal proviene del latín informatio, que significa acción y efecto de informar. También la podemos definir como un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él un conocimiento. Es decir, que es una serie de conocimientos comunicados, compartidos o transmitidos y que constituye, por lo tanto, algún tipo de mensaje. Sin embargo, su definición varía según la disciplina o el enfoque desde el cual se piense. ¿Qué es un análisis? Un análisis es un efecto que comprende diversos tipos de acciones con distintas características y en diferentes ámbitos, pero en su suma total,
Y para que me entiendas, es todo acto que se realiza con el propósito de estudiar, ponderar, valorar y concluir respecto de un objeto, persona o condición. La información nos permite solucionar problemas, tomar decisiones o determinar cuál alternativa de un conjunto de ellas es la mejor o más apta a nuestra necesidad. El aprovechamiento que hagamos de la información en ese sentido es la base racional del conocimiento. La información puede clasificarse de muchas maneras y conforme a distintos criterios, pero esto tendrá que ver mucho con la relación que tenga quien da el mensaje y quien escucha la información. Existen distintos tipos de información. La información confidencial o clasificada, que es aquella que puede acceder solo un pequeño grupo de personas, dado que puede ser peligrosa, privada o delicada. La información pública es aquella que es todo lo contrario a la confidencial, ya que ésta le permite a cualquier persona tener acceso a su información sin necesidad de ningún permiso. Información personal, como su nombre lo indica, es una información que es nuestra y que no debe ser divulgada. Solo nosotros debemos saber con quién podemos compartirla. Información externa. Esta sale más de empresas o instituciones del gobierno y son dirigidas a las instancias familiarizadas con estas. Información interna. Son aquellas que son de una institución, pero que solo deben ser manejadas por estas y no por personas externas. La información es un bien preciado en la sociedad humana e incluso en algunas sociedades animales. Por un lado, el manejo de la información puede incidir sobre la conducta de los individuos, ya que permite formas complejas de cooperación y organización. Por otro lado, la acumulación de información y de conocimiento permite abrir las puertas a cambios revolucionarios en la sociedad, ya sea de la mano de lo científico-tecnológico, de lo filosófico o de lo político-social. Desde siempre, la propaganda y la censura han sido formas en que el Estado controla qué informaciones circulan libremente y cuáles no. Esto se ha complejizado en la llamada sociedad de la información y gracias a las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones TIC. Hoy más que nunca la información es de vital importancia en una era marcada por la llegada de la revolución digital, la cual, por cierto, ha transformado la cotidianidad de las personas. Aparecen nuevos conceptos y teorías que buscan explicar los cambios por los cuales atraviesa nuestra sociedad. Y uno de estos es el concepto llamado sociedad de la información. ¿Quieres saber cuándo surge y a qué se refiere? La sociedad de la información. Se cree que sus inicios están sobre los años 60. Autores como Fritz Machlup y John Hay Masuda entendieron el gran valor que venía teniendo la información en la sociedad y cómo ésta iba aumentando según pasaban los años. Desde entonces se habla de la sociedad de la información. En los 80 y en plena llegada del Internet, la unión de la tecnología y la información mejoraron los trabajos empresariales, por lo cual este término se fue utilizando cada vez más. Ya en los 90, con la expansión del Internet y la llegada de la tan utilizada World Wide Web, logramos lo que se podría llamar una post-revolución industrial, ya que se dieron avances significativos que facilitaron la difusión de la información y el conocimiento. Esto permitió que en la actualidad sea más fácil encontrar cualquier información en la web, pero el término ha ido evolucionando y muchos ahora lo llaman la sociedad del conocimiento, el cual se refiere a una sociedad de suma educación, la cual impulsará la innovación y el desarrollo económico. La tecnología ha sido la facilitadora de la sociedad de la información. Sin los satélites, la banda ancha, la televisión, el teléfono,
la sociedad no estaría tan conectada como se encuentra actualmente. Gracias al Internet, la información se ha adueñado de todas las esferas de nuestra vida, desde la diversión, la escuela, como ahora, que estamos aprendiendo desde casa y a través de la televisión y la radio. Podemos decir que la tecnología nos ha facilitado la información y cómo obtenerla. La geografía tampoco ha escapado de la aplicación de la tecnología a las ciencias. De ahí que el uso de la cartografía como auxiliar de la ciencia geográfica ha logrado una extraordinaria evolución de la cartografía tradicional, usando la técnica geodésica de la triangulación para la elaboración de los mapas, a la actual aplicación de los sistemas informativos geográficos, SIG, y también el Sistema de Posicionamiento Geográfico, GPS por sus siglas en inglés, fundamentados en el uso de los satélites artificiales. De manera más clara, antes se tenía que elaborar un mapa sobre un lugar determinado y no siempre llegábamos de una manera exacta. Pero hoy, gracias a la tecnología, podemos ubicar cualquier punto del planeta y hasta caminar por sus calles de manera virtual. Los avances del uso de la tecnología para la localización y representación geográfica cuenta con una aplicación tan extraordinaria que en un recorrido terrestre en vehículo y con un GPS integrado se graba toda la información del recorrido. Esta se inserta en un sistema de información geográfica conocido como SIG y en tiempo récord de segundos y minutos se diseña el mapa de la región recorrida, labor que antes requería de años, hace apenas pocas décadas. En especial, nuestro país cuenta con mapas que se presentan todos los elementos u objetos de estudio de las ciencias geográficas, como son los mapas geológicos, geomorfológicos, climáticos, hidrográficos, de los recursos de flora y fauna, de biodiversidad, de la población rural, urbana, de transporte, de vías de comunicación, de localización industrial, de los continentes, entre muchos otros. ¿Sabes qué es la World Wide Web o WWW? Las siglas WWW para World Wide Web significa literalmente red global. También se le llama simplemente como la web y es uno de los sistemas distribuidos de gestión de información que usan Internet o la red para la transmisión de datos. La web, WWW, usa el protocolo HTTP por sus siglas en inglés para Hypertext Transfer Protocol, para transmitir datos por Internet, como es el caso de las páginas web. Tim Berners-Lee es considerado el padre de la web porque desarrolló las 3 tecnologías fundamentales de la web. Estas son HTLM, Hypertext Markup Language, el lenguaje que se emplea para crear y escribir los documentos o páginas web, URL, Uniform Resource Locator, el sistema de localización o direccionamiento de los documentos web, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protocolo o lenguaje que se comunica con el navegador y el servidor web para transmitir los documentos web mediante la Internet. Se cree que el nacimiento de la web se llevó a cabo en el mes de noviembre de 1990, cuando Tim Berners-Lee publica su primer sitio web y realiza la primera conexión desde un navegador mientras trabajaba en la Organización Europea para la Investigación Nuclear. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Qué te parece si me ayudas a realizar la siguiente actividad? Quiero que coloques la C si es correcto o I si es incorrecto. Vamos a realizar esta actividad. ¿Ya estás listo? ¿Tienes cuaderno de ciencias sociales a mano? Número 1. La información
es el conjunto de datos ya procesados y ordenados para su comprensión, que aporta nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un asunto, materia, fenómeno o ente determinado. Repito. Número 1. La información es el conjunto de datos ya procesados y ordenados para su comprensión, que aporta nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un asunto, materia, fenómeno o ente determinado. La respuesta es C. Correcto. Número 2. La información nos proporciona problemas, nos obliga a seguir mandatos y tomar decisiones contrarias a las nuestras. Repito. La información nos proporciona problemas, nos obliga a seguir mandatos y tomar decisiones contrarias a las nuestras. Aquí debes colocar la letra I, ya que es incorrecta. Muy bien. Número 3. La información confidencial o clasificada es aquella a la que puede acceder un pequeño grupo de personas. Repito. La información confidencial o clasificada es aquella a la que puede acceder un pequeño grupo de personas. ¿Qué colocaremos aquí? La letra C. ¡Excelente! Número 4. El sistema de posicionamiento geográfico, GPS por sus siglas en inglés, fundamentado en el uso de los satélites artificiales, permite ubicarnos geográficamente de una manera más exacta. Repito, el sistema de posicionamiento geográfico, GPS por sus siglas en inglés, fundamentado en el uso de los satélites artificiales, permite ubicarnos geográficamente de una manera más exacta. ¿Qué letra ponemos aquí? La C. Estás en lo correcto. ¿Sabes qué es la ciencia de la información? Esta surge como el resultado de las crecientes necesidades de la información que se originan tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la llamada Guerra Fría. Se estudia su origen y evolución, así como la influencia de la llamada vertiente soviética de esta disciplina en su estado actual de desarrollo. La ciencia de la información se conoce con diversas denominaciones según su etapa de desarrollo. Términos como documentación, documentalística e información científica. Documentación, documentalística e información científica se han empleado para definir en esencia a un mismo fenómeno que como resultado del continuo desarrollo humano y tecnológico ha experimentado diferentes fases en su evolución. Todas ellas se refieren a una ciencia que surgió como respuesta a la necesidad social creciente de desarrollar métodos y medios eficaces para recopilar, conservar, buscar y divulgar la información, debido a la diversificación de las ramas científicas, así como la mezcla y surgimiento de nuevas áreas de investigación que hicieron más complejo su proceso de organización y suministro. El siglo XX vino acompañado de grandes descubrimientos científicos y transformaciones tecnológicas, las cuales ampliaron notablemente el conocimiento del hombre acerca del mundo que le rodeaba y que a su vez condujeron a cambios en la forma de interactuar con él. El acceso a la información científica y tecnológica relevante actualizada constituía una necesidad, y poco a poco ocurrieron cambios en los soportes de la información y se aplicaron las nuevas tecnologías para la organización, almacenamiento y recuperación de la información. Surgió así una nueva ciencia y un nuevo profesional que, aun cuando compartían algunas de las labores comunes a la actividad bibliotecaria, tenían ante sí exigencias más complejas que requerían de una especialización.
La ciencia ha llegado al punto de influir sobre la mentalidad de la humanidad. La sociedad de hoy no está cautiva en las condiciones del pasado o en el presente, sino que se orienta hacia el futuro. La ciencia no es simplemente uno de los varios elementos que componen las fuerzas productivas, sino que ha pasado a ser un factor clave para el desarrollo social, que cala cada vez más a fondo en los diversos sectores de la vida. Por ejemplo, la aplicación de la tecnología de la comunicación ha logrado avances tan importantes en la enseñanza de la geografía que un facilitador o maestro con un computador conectado a Internet en un aula permite visualizar el territorio de la isla y el país de forma satelital, de manera que el estudiante puede tener el privilegio de ver su isla, su país, su región y la zona o sitio donde se encuentra en el mapa satelital. Inclusive, puede ver su escuela, su vivienda, entre muchos otros. En conclusión, la sociedad de la información ha transformado nuestras vidas de manera radical. Y uno de los ejemplos más palpables es que con la llegada de la pandemia del COVID-19 tuvimos que hacer un uso efectivo de esta más que nunca. Y sin duda fue la que nos dio la mano en un momento de tanta incertidumbre. Como ves, el manejo de la información y su aplicación científica hace especial referencia a la capacidad de orientarse en el manejo de información en el mundo contemporáneo y a la necesidad de procesar informaciones para distinguir aquellas que son relevantes o importantes y oportunas para el análisis de los problemas sociales y la toma de decisiones. Chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante. Ya saben que en estos tiempos el acceso a la información es muy fácil. Depende de para qué usemos la tecnología, si para buscar información, satisfacer nuestra curiosidad o cualquier otra cosa. La información está ahí, solamente necesitamos buscarla. Es más, quiero que investigue cuál fue la primera computadora personal que se fabricó. Gracias por mantenerte siempre atento a la clase. Esta fue otra fascinante clase de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferrera para cuarto de secundaria. Nos vemos pronto para seguir ampliando nuestros conocimientos y emprender juntos el maravilloso viaje del saber. ¡Chao! Bonjour, monsieur. Peux-je vous aider? Bonjour, madame. Je voudrais 1 kilo de pommes de terre, un paquet de sucre, une boîte de lait, une tablette de chocolat noir. Une autre chose? Non. Alors, ça fait combien? Ça vous fera 7 €. Tenez. Merci beaucoup. Bonne journée. ¿Y tú? ¿Puedes ir al supermercado y hacer una compra? Si no puedes, no te preocupes, porque a continuación aprenderás cómo hacer una compra y más en francés. Queridos estudiantes, bienvenue encore une fois à la clase de français. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase de hoy. Pero antes de empezar con ella, repasemos un poco la lección que aprendimos en la clase anterior. En la clase anterior, estuvimos hablando sobre cómo describir una ciudad en francés. Además,
aprendimos vocabulario sobre los lugares más importantes en una ciudad. Comment peut-on décrire une ville en français? ¿Cómo podemos describir una ciudad en francés? Quels sont les verbes, les expressions et les adjectifs qu'on peut utiliser pour décrire une ville? ¿Cuáles son los verbos, expresiones y los adjetivos que podemos utilizar para describir a una ciudad? Para contestar estas preguntas, vamos a revisar la clase anterior. Pour décrire une ville en français, on peut utiliser des adjectifs, des verbes et des lieux très connus de la ville. Para describir una ciudad en francés, podemos usar adjetivos, verbos y lugares conocidos de la ciudad. Repasamos algunos adjetivos que podemos utilizar para describir una ciudad. Par exemple, on a moderne, moderna, ancienne, antigua, propre, limpia, sale, sucia. Prenons un exemple. La ville de Punta Cana est une ville moderne. La ciudad de Punta Cana es una ciudad moderna. Repasamos algunos lugares más importantes en una ciudad. Les lieux les plus importants d'une ville sont les suivants. Los lugares más importantes de una ciudad son los siguientes. La poissonnerie, la pescadería, l'école primaire, la escuela primaria, la poste, el correo, la gare, la estación, la boulangerie, la panadería, le musée, el museo, la librairie, la librería, l'office de tourisme, la oficina de turismo, l'hôpital, el hospital, l'hôtel, el hotel, la pharmacie, la farmacia, le supermarché, el supermercado, l'université, la universidad. Por ejemplo, l'université se trouve à côté de la pharmacie. La universidad está al lado de la farmacia. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente el repaso de la clase anterior. Como lo habíamos mencionado anteriormente, hoy aprenderemos cómo hacer una compra en francés. Espero que estén listos para tomar la clase. ¿Cómo hacer una compra en francés? ¿Cuáles son los verbos, expresiones que debemos utilizar al momento de hacer una compra en francés? Para responder estas preguntas, escuchamos de nuevo el diálogo con que empecemos la clase. Bonjour, monsieur. Peux-je vous aider? Bonjour, madame. Je voudrais 1 kilo de pommes de terre, un paquet de sucre, une boîte de lait, une tablette de chocolat noir. Une autre chose? Non. Alors, ça fait combien? Ça vous fera 7 €. Tenez. Merci beaucoup. Bonne journée. En esta conversación hay dos frases muy importantes para analizar. La primera frase es la pregunta que me hizo la profe. ¿Je peux vous aider? ¿Puedo ayudarle? Para contestar, use esta frase. Oui, je voudrais acheter 1 kilo de pommes de terre, un paquet de sucre, une boîte de lait et une tablette de chocolat noir. Sí, me gustaría comprar 1 kilo de papas, un paquete de azúcar, una lata de leche y una tableta de chocolate negro. Repite después de mí. Je peux vous aider? Oui, je voudrais 1 kilo de pommes de terre, un paquet de sucre, une boîte de lait, une tablette de chocolat noir. Veamos juntos los adverbios de cantidad en francés que podemos usar al momento de hacer una compra. Les adverbes de quantité les plus utilisés sont beaucoup de, mucho de, assez, suficiente, trop de, demasiado, peu de, poco de. Répète après moi. Repite después de mí. Beaucoup de, assez, trop de, peu de.
Veamos juntos algunos ejemplos. Les enfants mangent trop de sucre. Los niños comen demasiado azúcar. Il boit un peu de lait. Él bebe un poco de leche. Il y a assez de sucre dans ce gâteau. Hay suficiente azúcar en este pastel. Il y a trop de sel dans ce plat. Hay demasiada sal en este plato. Como puedes ver, los adverbios de cantidad son muy importantes al momento de hacer una compra. Aprendamos algunos productos que siempre compramos en el supermercado. Du poulet. La viande de porc. Du poisson. Du riz. Du fromage. Du spaghetti. Des croissants. Du lait. Répète après moi. Repite después de mí. Poulet. Fromage. Spaghetti. Lait. Croissant. Poisson. Veamos cómo se escribe cada palabra. Poulet se escribe P-O-U-L-E-T. Poulet. Fromage se escribe F-R-O-M-A-G-E. Fromage. Spaghetti se escribe S-P-A-G-U-T-T-I. Spaghetti. Lait se escribe L-A-I-T. Lait. Croissant se escribe C-R-O-I-S-S-A-N-T. Croissant. Poisson se escribe P-O-I-S-S-O-N. Para poner en práctica lo aprendido, escuchemos de nuevo el diálogo con que empecemos la clase para luego contestar algunas preguntas. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? Bonjour, madame. Je voudrais 1 kilo de pommes de terre, un paquet de sucre, une boîte de lait, une tablette de chocolat noir. Une autre chose? Non. Alors, ça fait combien? Ça vous fera 7 €. Tenez. Merci beaucoup. Bonne journée. Réponds par vrai ou faux, verdadero o falso. Número 1. La situación se passe dans la rue. La situación se desarrolla en la calle. Número 2. Le client voudrait acheter un téléphone portable. El cliente desea comprar un teléfono celular. Número 3. Le total de l'achat est de 5 €. La compra total es de 5 €. Veamos juntos la respuesta de cada pregunta. Respuesta número 1. Faux. Respuesta número 2. Faux. Y la última respuesta, ¿está bien? Faux. Si tus respuestas fueron estas, te felicito y espero que hayan entendido esta actividad perfectamente. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy aprendimos cómo hacer una compra en francés. Además, aprendimos expresiones, adverbios que podemos usar al momento de hacer una compra. Revisemos un poco los adverbios y las expresiones más usados al momento de hacer una compra. Pour acheter quelque chose, on peut utiliser les phrases suivantes. Para comprar algo, podemos utilizar las siguientes frases. Frase número 1. Je voudrais. Me gustaría. Frase número 2. Je veux. Yo quiero. Frase número 3. Je prendrai. Yo tomaría. Por ejemplo,
Je voudrais 2 kilos de pommes de terre et un paquet de sucre. Quisiera 2 kilos de papas y un paquete de azúcar. Repasemos ahora los adverbios de cantidad que podemos usar al momento de hacer la compra. Primero tenemos beaucoup de, mucho de, assez, suficiente, trop de, demasiado, peu de, poco de. Por ejemplo, je veux beaucoup de fromage, quiero mucho queso. Je veux un peu de sucre, quiero un poco de azúcar. Revisamos algunos productos que siempre compramos en el supermercado. Poulet, fromage, spaghetti, lait, croissant, poisson. Queridos estudiantes, para mí ha sido un placer compartir esta clase con ustedes el día de hoy, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido con tus familiares y amigos. Recuerda que la salud es lo primero. Por eso que aprendemos desde casa. Y te digo, cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Con esta frase se despide tu profesor de francés, Echon la jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. A la prochaine.